Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ventanilla Única que hoy realizamos aquí en Asonave, la Asociación de Agentes de Naves de Chile, y que reúne también a líderes de distintos sectores que integran también la Coordinadora de Defensa de Ciudades Puerto. Tema de hoy, un solo tema. Este informe, esta petición que hace TCVAL de retirarse anticipadamente de la concesión que ha causado un verdadero revuelo en Valparaíso, aunque es una noticia que en este foro hace mucho tiempo se ha anticipado. Con nosotros nuestro anfitrión, Carlos Manterola, vicepresidente ejecutivo de Asonave. Un gusto de saludarlo. Gracias por recibirnos, Carlito. Muchas gracias. Para mí es un agrado que nos hayamos juntado una vez más en estas dependencias. Gracias. Ramón Espejo, director de la Cámara Aduanera de Chile, está con nosotros también para entregar sus opiniones. Gracias, Ramón, bienvenido. Gracias, Atilio. Gracias, Carlos. Gracias, Iván. Bueno, y gracias a ustedes por estar ahí, ¿no es cierto?, escuchando y atentos a nuestros comentarios, que son siempre relevantes en el sentido de buscarle, ¿no es cierto?, las mejores alternativas a nuestro Valparaíso. Gracias. Y también con nosotros un líder muy agitado, es el vocero, el presidente de esta Coordinadora de Defensa de Ciudades Puerto y líder de los camioneros de la Quinta Región, la Federación de Propietarios de Dueños de Camiones Fedequinta, Iván Mateluna. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias por la invitación, don Atilio, y esperemos estar hoy día con plena conciencia de cada una de las cosas que vamos a decir y realmente con las molestias que tenemos algunos con respecto a la caída del Terminal 2 de parte de los señores australianos. Pidámosle a Carlos Manterola, experto en todas estas materias, que nos informe del contexto en que aparece esta información y ubíquenos un poco, Carlos, porque esta es una concesión ya de larga data. Se pensaba en 500 millones de dólares de inversión para Valparaíso que nunca se realizaron. Se pensaba en un terminal para recibir a 2 Post-Panamax en un lugar polémico que causó la reacción y rechazo de muchos sectores como los arquitectos, en fin. ¿Cómo ha recibido usted esta noticia? Bueno, la verdad es que a nadie debiera extrañarle esta noticia, porque esto se veía venir desde un principio. Esta es, como dicen, es la muerte ya de este proyecto. Como el libro de García Márquez. Como es el libro de García Márquez. Perdón. Crónica de una muerte. Esta es una crónica, realmente una muerte que estaba anunciada desde un principio. ¿Y por qué? Porque este era un mal proyecto. Y un exdirector de la EPB, un señor García, lo declara muy bien en la prensa cuando dice que gran parte de este proyecto estaba fuera de las aguas abrigadas, por lo tanto no se habría podido utilizar durante los 365 días del año esa construcción que se cayó ahora. Por otro lado, tenemos que pensar que en la zona central del país en este minuto hay una sobrecapacidad instalada de infraestructura portuaria que nos permite mover alrededor de 5 millones de contenedores anuales y no se mueven más de 2,2 o 2,5, en fin, pero no es más que eso. Entonces, por lo tanto, ¿quién va a invertir 500 millones de dólares si no tiene carga y no tiene aguas abrigadas? Este era un proyecto que estaba condenado al fracaso desde su inicio. Ahora, nadie puede alegrarse de que se caiga una inversión de esa naturaleza, pues sobre todo que habría beneficiado al país y en particular a Valparaíso. Pero nosotros creemos realmente que este proyecto ya está muerto, definitivamente, porque también hay otro antecedente. La ciudad no lo quiere, atenta contra el patrimonio cultural de la humanidad. Entonces es un proyecto que ya murió. Quizás se hizo declaraciones. Sí, quizás está muy contento. Este es el único que está contento. Él es el único que está contento, por lo demás nadie puede estar contento con perder una inversión de esa naturaleza. Pero es un hecho en la causa y hay que aceptarlo. Ahora, ¿qué es lo que debiera hacerse en este minuto? Primero, la empresa portuaria debiera olvidarse ya del T2.
Eso es primero, que no sigan cometiendo error tras error. Porque recientemente, hace unas horas solamente, el presidente de EPB ha señalado que ellos van a continuar con el proceso de calificación ambiental, es decir, continúan con la concesión. Claro, eso no tiene la verdad que ningún sentido, y lo que se debiera hacer en el intertanto sería reparar el espigón de Valparaíso, el cual no ha sufrido, no ha sido objeto de ningún programa de mantención serio y de reparación desde el terremoto de 1985. Entonces, ese espigón, si se reparara y se ampliara la línea del sitio 8, ¿no es cierto?, ampliaría la capacidad del 6 y mejoraría los calados del 8, con lo cual podría seguir trabajando como está el espigón. El esquema, eso es un tema que se puede ver después, pero podría seguir trabajando ese espigón, pero preservando los terrenos del Barón para actividades portuarias y para el futuro desarrollo del puerto que tiene que hacer Valparaíso cuando sea necesario ampliarlo. Y que eso no va a ser antes de, según nuestros datos y estudios que tenemos, no va a ser antes de 30 años más. Pero sí, ahora hay que definir que esos terrenos son portuarios, tienen que seguir siendo portuarios, y allí se pueden llevar todas las actividades propias del sector. Bueno, usted se fue al tiro un tema que yo iba a preguntar, porque el diputado González, Rodrigo González, presidente de la bancada regionalista, solicita la muerte instantánea del T2 y dar vuelta a la página, Ramón. Pero a todo esto, denos su opinión, su impresión de la caída. Ha sido esta noticia. Sí. Bueno, lamentable, sin duda alguna era una crónica de una muerte anunciada. Sin embargo, lo que a nosotros nos ha preocupado durante todo este periodo ha sido justamente el poder desarrollar a Valparaíso, el poderle darle una equidad y una capacidad que lo haga competitivo frente a San Antonio. Sabemos que esta caída del T2 han salido inmediatamente los trabajadores portuarios a manifestar su bandera, ¿no es cierto?, en relación a que lógicamente van a disminuir la cantidad de turnos, el trabajo. O sea, se pensaba en un momento, por ejemplo, 2.000, 1.000 puestos de trabajadores más. Correcto, sin duda alguna, y esperamos un mayor desarrollo. Ahora, de las declaraciones que se hicieron en conjunto o el que salió, digamos, mencionando el alcalde Char, nos sorprenden o considero destacable dos cosas. Uno, que reconoce en forma absoluta la responsabilidad y digamos, el liderazgo que le corresponde por la ley a la empresa portuaria, y es decir, reconoce también de que solamente ellos están para apoyar o poder potenciar la actividad portuaria. Por lo tanto, le pedimos sin duda alguna a la EPB, a la empresa portuaria, sobre todo a su directorio, que por favor asuma la responsabilidad de liderar, desarrollar y potenciar Valparaíso. Esa creo que es una situación más que relevante. Iván Mateluna, bueno, ya lo presentamos, líder de los transportistas de la Quinta Región y también presidente de esta organización que a veces se activa cuando hay emergencia, como es la Coordinadora de Defensa de Ciudades y Puertos. Y usted ha hecho, bueno, abundantes declaraciones en los medios, ha ocupado portada, pero para nuestro foro, ¿cómo ha recibido esta noticia? Aunque usted se adelantó a ella. Sí, correcto. Estamos todos bien marquesistas hoy día. Estamos dándole siempre a García Márquez, ¿cierto?, su portada de su libro. Pero sí creo que si realmente todos sabíamos que esto podría pasar, y éramos un 90% de posibilidades que pasara, dado los argumentos técnicos que tenía la construcción de este terminal, dejando un poco a la ciudad de lado, solamente colocando los temas técnicos, realmente que este era inviable. Lo que eso es lo que no logro entender hoy día, cómo es posible que el Estado de Chile, a través de los gobiernos de turno, no haya previsto que era un mal proyecto técnicamente para cualquier concesionario, y que hoy día, al bajarse hoy día TCVAL, o este grupo australiano, lamentablemente deja a Valparaíso en desventaja absoluta frente al puerto de San Antonio. Y esto es gravísimo para la ciudad de Valparaíso, porque si bien es cierto, puede que haya más o menos puestos de trabajo, lo que sí es considerable es la cantidad de dinero que se mueve a través del comercio exterior en lo que corresponde a lo que es la carga misma, en sí misma. Y eso no lo puedo entender porque por un lado está el alcalde peleando un tema de una ley portuaria,
para que deje recursos en la ciudad. Por otro lado, él se opone con todo su séquito y su gente que lo acompaña para que no se haga el Terminal 2, porque estas fueron fuerzas que hoy día, bueno, la ocupa como argumento el terminal para decir que nos vamos porque no nos dejaron hacer nuestro trabajo. Y la verdad es que yo siento de que de un principio estaba malo. Ellos tiraron línea hoy día con un puerto a gran escala a puertas de empezar ya con su tema directamente de la planificación de construirlo, más el Terminal 1 y 2 de San Antonio, que tienen prácticamente hoy día 70 hectáreas para poder asumir la responsabilidad de tomar todo el naviero que tal vez no pueda regalar en Valparaíso. Estamos en una desventaja tremenda. Entonces yo no logro entender cómo un alcalde por un lado dice que quiere trabajo para los portuarios y por otro lado se opone al único proyecto que bueno o malo haya sido, era lo que había, lo que el gobierno presentó. ¿Por qué no se pusieron antes? ¿Por qué no la gente no se puso antes? Este proyecto es sumamente malo. Y como dijo recién don Carlos, si técnicamente era inviable, ¿cómo la empresa portuaria a través de sus técnicos haya seguido adelante durante tantos años con un proyecto que había nacido muerto? Eso no lo logro entender, porque nosotros somos transportistas y nos dedicamos a hacer comercio con la carga, ¿cierto? A trasladar carga, pero nos hemos tenido que meter en temas de proyectos, en ver el tema de la agua, en ver la probabilidad que tenemos de tener más expansión portuaria, y tenemos que estar metidos en todos estos temas, y hoy día en desmedro de otro puerto vecino, que si bien es cierto es vecino, y nosotros tenemos que apoyarlo igual. De hecho lo vamos a hablar ahora por el tema de que se va a caer nuevamente la ruta de la fruta, y van a alargar el tema de la concesión. Obviamente que nosotros miramos hoy día por Valparaíso. Yo tengo que mirar por Valparaíso como puerto y mañana tengo que mirar por San Antonio como puerto, porque es donde desarrollamos nuestra actividad. Y yo creo que ahí hay un tema, Atilio, decirte que encontramos que no puede ser que un alcalde por un lado diga que quiere dar trabajo y por otro lado se ponga a lo que va a generar el trabajo. Primer punto. Vamos a una pausa, Iván, y volvemos para ir ordenando este tema, porque le falta la pregunta de hacerle también qué hacer con el proyecto, si dejarlo los 2 años más esta concesión o qué camino tomar. Y continuamos en Ventanilla Única analizando el sorpresivo para algunos retiro de la empresa australiana Teceval del proyecto T2. Proyectos que demoran, ya han pasado 10 años. San Antonio consolidó su puerto central, el otro día estaba ahí, y realmente van a llegar a los 500.000 contenedores. Líder como home port de naves, primeros en desembarco de automóviles en Chile, y el Terminal 2 de Valparaíso esperando. ¿De quién sería, a juicio de ustedes, partamos por don Iván, la responsabilidad de este fracaso? Bueno, aquí nosotros si buscáramos responsables tendríamos que hablar directamente de la empresa portuaria, porque se supone que ellos son los que analizan el tema de la concesión. Pero también hay una gran culpa del gobierno central, porque yo por lo menos personalmente como transportista hemos sentido que hemos estado abandonados del Ministerio de Transporte, especialmente de esta ministra. Si bien es cierto, tal vez hoy día nosotros estamos llorando sobre la leche derramada, pero creo firmemente que aquí hay mucha culpa del gobierno central, porque no se le puso el empeño que tenía que haberle puesto a este terminal o a este desarrollo, a este proyecto. Lamentablemente, como lo dijimos anteriormente, era un proyecto que nació muerto, dada la poca operatividad que iba a tener el terminal. Y yo creo que los australianos les vendieron un puerto distinto al que realmente era, porque ellos se lo compraron a HL, que fueron los primeros, ¿cierto?, que tomaron la concesión, se lo vendieron a este otro grupo australiano, y la verdad es que se dieron cuenta que esto era inviable, y por el tiempo de concesión que les quedaba. Pero la responsabilidad 100%, yo siempre he pensado que de aquel que toma el proyecto y lo quiere ejecutar, y este es el gobierno, no el gobierno de turno, pero sí el Estado de Chile, a través de cada uno del gobierno de turno, creo que son los principales responsables. Y hoy día la problemática va a continuar, porque insisto, Valparaíso, si no tiene un Terminal 2, que se podrá proyectar donde supuestamente los técnicos, y ahí Manterola podrá decirnos dónde puede ser, creo que vamos directamente al fracaso y hacer prácticamente hoy día el patio trasero de los puertos de Chile. ¿Responsable, don Ramón, a su juicio? Bueno, sin duda alguna, concuerdo con Iván, hay una seguidilla de errores, digamos que se produce una sumatoria que viene de muchos años atrás, sin duda alguna que hay una responsabilidad grande del gobierno por la orientación, ¿no es cierto?, la empresa portuaria de Chile, o sea, la empresa portuaria de Valparaíso, por no haber puesto la voz de alerta
en relación a la necesidad de potenciar Valparaíso. Partimos patrocinando y apoyando proyectos como el MOL, que en definitiva tuvo que salir la ciudadanía a defender conjuntamente con todas las fuerzas vivas, y posteriormente la caída del MOL, más que justificada y más que lógica, en el sentido que no era recintos para poder, o terrenos para poder hacer esas instalaciones. Seguimos con la situación del emplazamiento, ¿no es cierto?, del desarrollo del T2, y posteriormente la aparición de un parque, ¿no es cierto?, de paseo o ciudadano. Entonces creo que está el gobierno, distintos directorios. Yo responsabilizo más a los directorios de la empresa portuaria que a su gerente general, porque él normalmente el gerente general aplica las políticas que dictamina el directorio. Es así en todas las gestiones en donde hay un directorio. Y posteriormente el aprovechamiento y sin duda alguna la oportunidad que vio el alcalde de Valparaíso para poder sacar provecho de estas situaciones, de estos impases, y que en definitiva también lograron y fueron uno de los precursores del fracaso, sin duda alguna, de este proyecto, porque él, dentro de estar tratando de apoyar al desarrollo portuario, fue uno de los que presentó más objeciones a la situación del, ¿no es cierto?, del impacto ambiental o del reconocimiento. Entonces, es una serie de responsables que sí necesitan ser mostrados a la luz pública, y que necesitamos que puedan hacer un cambio definitivo y un cambio sustancial para poder potenciar a Valparaíso. A su juicio, don Carlos, ¿quién sería el principal responsable o la responsabilidad de este fracaso? Bueno, la verdad es que yo coincido plenamente con lo que han expuesto Iván y Ramón, que me han antecedido, pero yo pienso igual. O sea, el primer responsable sin duda es el Estado de Chile a través del CEP y del gobierno central, y la empresa portuaria de Valparaíso, que ha ido de un error a otro, y de todos sus proyectos no hay ninguno que le haya resultado a través de los años, y eso realmente es increíble. Ahora, acá se habló también de la diferencia que hay entre San Antonio y Valparaíso, y yo conozco bien la realidad de ambos puertos, y la diferencia está en que en San Antonio, de capitán a paje, todo el mundo tiene vocación portuaria. En Valparaíso no son contados con los dedos de las manos la gente que entiende de puerto, de negocio naviero o marítimo, y que tiene vocación portuaria. Y esto se lo dije yo al propio alcalde Char cuando llegó, porque el principal enemigo del sistema portuario en Valparaíso es el alcalde Char. Eso es una cosa que es así. O sea, él se opone a todo lo que no sea paseitos ahí que no dejan nada más que gastos para la ciudad, y no se preocupa de desarrollar realmente lo que podría generar riqueza para nuestro puerto y particularmente para la ciudad. A lo mejor esto nos lleva nuevamente al tema de este parque costero que se va a construir en el sector Barón, porque según usted nos explicaba, nos ha traído un mapa y todo, el gran proyecto de desarrollo portuario estaba en ese sector, según los expertos que hicieron estudios serios y profundizaron como política de Estado incluso. Así es. Estos proyectos que yo traje aquí a la mesa hoy día, no hay ningún proyecto que sea de Azonave o de Carlos Manterola. Estos proyectos son de distinguidos y destacados firmas de ingenieros que determinaron que el sector más adecuado para construir la ampliación portuaria que requiere Valparaíso pasa obligadamente por Barón. Entonces no tenemos otra alternativa. Hay otros proyectos que a lo mejor son muy bonitos en el plano y todo, pero que el costo que tienen es inmenso. Por ejemplo, el mismo alcalde Char con el presidente de PB ahora hablan de hacer un puerto en el sector San Mateo. Y resulta que San Mateo, primero, la profundidad de agua que hay en el borde costero de San Mateo es de 2 metros, 2,40 metros, no alcanza más. Todo es roca, no tiene áreas de respaldo, no tiene conectividad, es imposible que ahí llegue el tren, y un puerto idealmente tiene que ser servido por todos los medios de transporte que existen, incluso los aéreos, no solo los terrestres. ¿Y en cuanto, perdón, hacer ahí una zona de acopio? Una zona de acopio es distinto, esa es otra cosa. No es un puerto requiere entrar hacia alta mar, rellenar toda esa... Porque volviendo al tema que tratábamos en programas anteriores, dado esto del parque costero, hemos tenido ya fuga de navieras por el déficit de acopio, ya que prácticamente Teceval está renunciando
a seguir con el proyecto, podríamos a lo mejor aprovechar espacios donde está Teceval, o cómo hacerlo para aumentar las áreas de acopio, Iván, no sé, ¿qué opinan ustedes? Mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta, y creo que es donde hay que empezar a colocar el acento. Bueno. Lamentablemente hoy día, con este anuncio que hizo el presidente Piñera de que Barón fuera un paseo, pues la verdad es que uno le echa la culpa al alcalde, que se ha puesto a todo lo que supuestamente es desarrollo portuario, y a lo mejor se ve como fuese así, pero si nos damos cuenta que le trajo el paseo Barón ahí, si a lo mejor fue una moneda de cambio para echar, no tengo idea, porque los políticos se mueven de otra forma. Los que andamos en la realidad, los que nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente y trabajando y tratando de hacer negocio, es totalmente distinta la visión. Usted dice a lo mejor el presidente calmó a Char con ese regalito. Hoy día lo veo así porque él quería el Terminal 2, pero el Terminal 2 se cayó hoy día por sí solo, porque ya el terminal dijo que no iba a construir. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse hoy día, si necesitamos áreas de respaldo, hoy día la única alternativa que tenemos de que Valparaíso pueda seguir creciendo es Barón. No hay otra. Porque no tenemos ninguna otra oportunidad. Y lo otro es que realmente, porque no sé, con lo que acaba de decir Manterola, pensar en un terminal o en un muelle, ¿cierto?, en San Mateo es inviable. Por lo tanto, lo que hay que hacer hoy día es aprovechar esos entornos y hacer áreas de acopio. Que yo creo para potenciar hoy día un terminal. O sea, ¿usted es partidario de hacer áreas de acopio en San Mateo? Por supuesto. Y yo creo que el alcalde también está de acuerdo. Por lo tanto, creo que ahí tenemos una moneda que podría servir para dar un respiro. Un respiro. Mira, es que hay un tema que es importante, hay que decir. Aquí lamentablemente son competencias entre San Antonio y Valparaíso, porque así fue el modelo que cambió. Por lo tanto, cuando usted mira hoy día que San Antonio tiene capacidad para mover 3 millones de TEU, con los dos puertos que tiene, a lo mejor hasta 4 millones de TEU, si le hicieran ampliaciones también al terminal, a los terminales que están allá, tendría hoy día una capacidad de 4 millones, más Valparaíso hoy día que si pudiera mover 2 millones y medio, si le dan áreas de respaldo, estamos teniendo 6 millones y medio de TEU para mover. Porque hoy día movimos 2 millones y medio, o sea, tenemos para el 2040 o 2050. ¿Para qué queremos un PGE? Claro. Invertir 6.000 millones de dólares en un rompeolas, cuando realmente hoy día con 1.500, 1.400 millones podemos hacer otro muelle en Barón. Yo eso no lo logro entender. Los técnicos lo han entendido, estas cosas vienen de decir. ¿Y qué ve detrás de todo esto? Mire, yo siempre he dicho desde un principio que nosotros y nuestra federación regional es que a alguien le quiere hacer daño a Valparaíso. Desde un principio hemos dicho que a Valparaíso alguien lo quiere dañar, porque no es posible que todos los proyectos que se han hecho aquí en Valparaíso hayan caído. Hoy día la única industria que existe en Valparaíso es el puerto. Entonces no puedo entender que un alcalde, ¿cierto?, y mucha gente que no tiene idea de puertos, como estaciones que pintan y que de repente salen dando opiniones en el diario, influyendo en la gente que no entiende, porque la gente que no entiende obviamente va al que lo está influyendo. Lamentablemente este país es un país donde el que más grita o el que más habla se supone que tiene la razón, pero la razón no está puesta en esa gente. Yo creo que hoy día se cometió un grave error, ¿cierto?, al haber seguido potenciando un terminal que si de en principio dijimos que había sido muerto, y todos lo hemos dicho, porque todos lo hemos dicho. De hecho, antes que saliera la noticia, nosotros habíamos hablado en el diario y salimos declarando que el terminal se iba a ir, que iba a pasar con Valparaíso. La pregunta que hay que hacer hoy día, ¿cómo proyectamos hoy día Valparaíso? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice don Carlos, que tiene que ser Barón. Por lo tanto, el señor alcalde va a tener que asumir que Barón no va a poder ser paseo si queremos tener puerto, porque él acaba de decir que quiere el puerto. No donde quería el puerto, bien, ok, no está aquí el puerto, hagamos el muelle en Barón, porque es lo más viable que hay hoy día. Es lo único. Por lo tanto, no logro entender ¿cómo él le va a dar una explicación hoy día a la ciudadanía que viene empujando un paseo del mar y que hizo un concurso que se lo ganó el señor Poduje con su séquito? Porque así es, y lo digo responsablemente porque todas estas cosas han salido a la prensa y han salido a la voz pública. Por lo tanto, yo quiero que el ciudadano de Valparaíso entienda que si no tenemos puerto, la verdad es que Valparaíso se va a deteriorar y se va a empobrecer. Yo dije que Valparaíso va a ser un Lota 2, y yo lo veo así, y no quiero denostar a Lota, pero después que se murió el carbón en Lota, Lota fue la ciudad más pobre de Chile. Y hoy día a Valparaíso le va a pasar lo mismo. Si usted mira hoy día, el alcalde preocupado hoy día de un paseo, tiene calles con hoyo, perros en las calles, gente, comerciante ambulante, pero por todo el paraíso. La pregunta, digo yo, ¿qué tipo de alcalde es este señor? Si tiene que velar por los ciudadanos que pagamos los impuestos, por los ciudadanos que trabajamos acá. Sin embargo, yo no me doy cuenta que él no está haciendo su pega. Y verdad que lo quiero pasar hoy día para que el alcalde se preocupe de que esta es la única industria que existe. Porque Valparaíso, por características y por nombre, es ciudad-puerto. Y si él no lo logra entender, yo creo que debería dejar su cargo y irse para la casa este caballero. ¿Será Valparaíso, irá a ser una Lota? Queda la interrogante para el próximo bloque. No se vaya.
Y continuamos en Ventanilla Única analizando los coletazos, las secuelas del retiro del T2. Hay que pensar también una cosa, tenemos ahora un terminal, el Terminal 1, funciona como reloj, porque yo cuando hago las imágenes veo que pasan y eso igual habría que protegerlo para que las naves no se vayan, mantener el trabajo. Así que vamos retomando este tema con don Ramón Espejo. Dijo algo usted en su última intervención, que las responsabilidades de esto eran de los directorios de EPB y que la gerencia no era responsable. Perdón, es que no lo escuché bien. Claro, lo dije así, pero en el sentido que asumo que el principal responsable técnico, que es el gerente general de la empresa, habló y dejó claro frente al directorio efectivamente el daño que se le estaba haciendo a Valparaíso en el presente, al corto, mediano y largo plazo. O sea, yo estoy apuntando que sobre esa base el gerente nada más que dio la cara y puso su mejor sonrisa, que es distinto a que pensemos que el gerente no asumió su responsabilidad y no agotó todas las instancias técnicas y además para hacerle ver al directorio lo equivocado que estaba y el costo enorme que iba a tener no solamente para la empresa portuaria de Valparaíso, sino que para Valparaíso y en definitiva para el país. Disculpa, pero yo frente a esa situación y a esa pregunta discrepo un poco con lo que dice mi amigo Ramón. Porque cuando uno es profesional, tiene que ser profesional. Y si no, hay que tomar sus maletas y irse a hacer lo que uno sabe hacer. Yo no puedo avalar proyectos que ya nacen muertos y seguirlo avalando en el tiempo por cuidar qué. ¿Estoy cuidando mi puesto de trabajo o estoy siendo profesional en lo que hago? Sería una buena pregunta hacer la gerente general. Porque una cosa es la parte técnica, que sí es responsable él. Pero por ejemplo en el Wander, en cualquier equipo, en cualquier institución, ¿quién es el responsable al final? ¿El presidente o a quién echan primero? ¿Al director técnico o al presidente? Siempre es así. Pero mire, si buscamos responsabilidades, yo insisto, hoy día, y voy a volver a decirlo, Atilio, llorar sobre la leche derramada yo creo que no está bien. Yo me gustaría que abocáramos un poco esta ventanilla única. ¿Qué haría usted con el T2 ahora en esta situación? No, que hoy día el T2 hay que echarlo, se tiene que ir inmediatamente. ¿Sí? Porque el daño que le hizo al país es muy grande. Son muchos años que estamos esperando el proyecto. ¿No dejaría pero yo mañana lo echaría a patazos, gallo. No pueden seguir aquí. ¿Cómo le vamos a darle la oportunidad, cierto, que en un año más van a retomar? Perder 2 años más. No puede ser. Yo creo que ahí hay un error tremendamente grande en el contrato de concesión. Y yo creo que eso hay que empujarlo, porque si no lo empuja la empresa portuaria, yo creo que la ciudadanía, ¿cierto? Y los transportistas debemos ponernos de acuerdo. Bueno, ahí y hacer que está el diputado González, que le había preguntado al principio, que tiene esa tesis, presidente de la bancada regionalista, que debiera cesar de inmediato la concesión. Pienso de la misma manera. Tiene que cesar de inmediato la concesión. ¿Opiniones? Bueno, yo la verdad es que creo que en esto tenemos que actuar con un poquito... ¿Se puede discrepar? Sí, no, por supuesto que se puede discrepar, pero tenemos que actuar, digamos, ser realistas y con, digamos, anteponiendo los supremos intereses que tiene el comercio exterior en este momento. Tenemos que pensar que estamos en una temporada de fruta, en la cual de exportación de la fruta, ¿no es cierto? Este es un producto, como todos sabemos, perecible. Por lo tanto, de que llegara una medida de ese extremo, de que se terminara de inmediato el contrato, tendría que hacerse un traspaso programado, porque claro, habría que ver quién va a tomar esa responsabilidad. Hay que pensar que en Valparaíso se exporta gran parte de la fruta del país, entonces... Y por el espigón va una parte. Y por el espigón va una parte, y por TPS va la otra, pero eso hay que hacerlo con... digamos, con la responsabilidad que corresponde. O sea, yo no estoy en desacuerdo que si alguien tiene esas facultades para hacerlo, bueno, se lo harán, habrá que indemnizar, no lo sé eso. Lo que sí tengo claro es que cuando se vaya a TCVAL, sea ahora o en 2 años más o menos, no sé cuánto finalmente va a ser lo que va a primar, la empresa portuaria tiene la obligación, de acuerdo a lo que establece la ley 19542, si quiere entregar bajo el esquema monooperador el espigón de nuevo, tiene que llamar a una nueva licitación internacional. Y en ese intertanto, ¿no es cierto?, allí debería restablecerse la competencia perdida.
y dejar que ahora, entre a trabajar. Grave porque para que el público sepa, no es un proceso de un día para otro. Podría ser, hay gente que está preparada para esto, pero hay que pensarlo bien, porque la inversión que una hay que licitación hacer, flash. no es una licitación. Si se va al concesionario, la operación del puerto, digamos, lo que es la asignación de los sitios atrás, y todo lo maneja la EPB como se ha hecho. ¿Podría disponer ella? Es decir, tiene que hacerlo si la ley lo obliga. Y los estibadores, las empresas de estiba y desestiva, entran a trabajar en un esquema de libre competencia como era anteriormente. O sea, eso no traería gran dificultad, siempre y cuando hubiera una garantía de que esta operación va a durar un mínimo de tiempo, porque nadie va a invertir en comprar equipos, grúas, Gotwal o qué sé yo, si van a tenerlo 5 meses o un año ahí. Entonces es un tema complejo. Por eso yo creo que esto merece repensar un poco la situación. Enfriar la situación. Claro. Mira, en verdad, a lo mejor tiene razón lo que dice don Carlos, en el sentido de que hay que hacer un planteamiento que sea el menos malo o el menos dañino. Sí. Pero si yo tengo una casa y la arriendo, y llega un momento determinado que yo saco ese arrendatario, o ese arrendatario se me va, ¿por qué no va a regalar 2 años más? Y ya me destruyó mi casa. Yo lo saco al tiro. Porque, ojo, esto es muy grave lo que pasa en Valparaíso. O sea, un concesionario con la responsabilidad que debe tener. Ahora, si hablamos de competencia, ¿qué problema hay? ¿Qué es lo que está moviendo hoy día TCVAL? Un poco de fruta y fierro. Y compite con TPS. Y compite con Puerto Central. Por lo tanto, la competencia está, y están los espacios como para seguir atendiendo el comercio exterior. O sea, no se le hace daño al comercio exterior. Lo que sí se le hace daño, nuevamente otra vez, va a ser a la ciudad de Valparaíso. Valparaíso, hay que mandar la otra vez. San Antonio, claro. Entonces, hay un tema ahí que yo creo que sí, eso es digno de analizarlo un poquitito más. Que a lo mejor en la molestia que uno tiene de lo que sucedió con Valparaíso, sabiendo que esto iba a pasar, porque también sabíamos que iba a pasar, ¿verdad que después de ver los tiempos que se toman para un contrato de concesión, los tiempos que se toma el concesionario para poder armar todo su esquema nuevo, hoy día con un alcalde que no quiere el terminal 2 donde va, y mucha gente, entre paréntesis la gente que está al lado de él, no quiere un terminal 2. Yo me preguntaría, haría una encuesta: ¿cuánta gente realmente no quiere puerto? ¿Cuánta gente no quería el terminal 2 ahí? Sería bueno saberlo, porque si salen 5 o 6 personas metiendo bulla, no creo que sea representativo de la ciudad. Sería muy bueno entender. Cerro no opina eso, claro. Don Ramón. Claro. Bueno, vamos ya llegando a conclusión. Súper delicado, o sea, mi opinión es súper práctica, o sea, creo que es una situación muy puntual. O sea, aquí lo lógico sería poder empezar inmediatamente, lo antes posible, a poder licitar un proyecto de envergadura para poder mantener la competitividad y el desarrollo de Valparaíso, y en el intertanto poder ver la negociación de que este ¿no es cierto?, usuario TCVAL pueda salir lo más antes posible, y evidentemente buscar una alternativa que le permita dar fluidez y utilizar esos terrenos lo mejor posible, de manera tal de potenciar a Valparaíso, al puerto de Valparaíso, no a una empresa ni a otra, sino que al puerto de Valparaíso. Permitirle que puedan llegar nuevamente las naves a entregar autos momentáneamente, a mover carga a granel y a mover otras cargas que se perdieron y que lógicamente están significando impacto en la situación laboral. Lo más sensible acá es justamente esa situación. Entonces necesitamos serlo bastante mesurado y con la mente fría, de buscar un proyecto que sea rentable y bueno, que justamente es el proyecto que está en Barón a un costo estimado de 1.200 millones de dólares, en comparación con lo que van a invertir en San Antonio, 6.000 millones solamente para hacer el rompeola. Entonces hay que buscar ahí y potenciar rápidamente a Valparaíso y tratar de evitar el aprovechamiento político que ha hecho el alcalde y el aprovechamiento del ánimo de la ciudad, sobre todo que él ha establecido en varios foros, en todos los foros, de que es la ciudadanía la que ha privilegiado el paseo costero, y en realidad no es así. Una encuesta muy sesgada, poco objetiva, y un montón de deficiencias que las tiene. Creemos aquí que el bien superior es la ciudad del paraíso y todo lo conexo. O sea, si el puerto falla, si tenemos menos competitividad,
tarde o temprano todo el comercio que está coligado a la creación de riqueza que genera el puerto se va a ver impactado. Y cuando se ve impactado y ya sea irreversible, va a pasar lo que dice, ¿no es cierto, don Iván? Que vamos a hacer un lota 2 y van a emigrar rápidamente las empresas grandes que tengan la capacidad para poder hacerlo y no van a tener ningún problema, pero la gente que vive acá, esa no se va a ir, esa va a seguir viviendo acá y va a sufrir el impacto directo de esta irresponsabilidad. Por lo tanto, yo creo que las soluciones deben ser rápidas, pero deben ser bien pensadas con una visión de futuro, aprovechando que ahora estamos en una situación única que sí no podemos volver a cometer un error como los que hemos cometido o como los que hemos dejado en forma por pasividad de que se cometieran en este querido puerto. Bueno, yo le agradezco enormemente, don Carlos, recibirnos acá. Sé que no se agota el tema, esto recién empieza el análisis. Claro, está la emoción, la indignación del momento, pero también la reflexión. Ya iremos en otro programa a analizar esta propuesta de Barón como puerto versus el PGD de San Antonio. Vamos a dar cifras, características técnicas, con la esperanza que todavía tenemos que el presidente de la República pueda tener una visión técnica de esto portuario y no solamente una visión idílica de un paseo, de un Barcelona o de temas que no son los propios de Valparaíso. Así que, gracias, don Iván. Sí. Un minutito solamente. Un par de segundos. Mira, nosotros pedimos una reunión extraordinaria del Foro Logístico de Valparaíso y la pedimos justamente al que preside la mesa, que don Gonzalo Guadabañino, que es el gerente general. Se suponía que nosotros el día miércoles teníamos reunión con el alcalde, el intendente, porque íbamos a pedir inclusive que hubiera gente del directorio de la empresa portuaria, justamente para saber este tema sin saber lo que iba a pasar el día viernes, ¿cierto? Cuando esta noticia sale ya a la voz pública. Nosotros creemos que Valparaíso no puede seguir postergado. Y nosotros los transportistas, por lo menos, vamos a actuar de la manera que sabemos actuar, en la medida en que veamos que no hay un avance. No podemos quedarnos los brazos cruzados, no podemos seguir esperando que alguien se mueva, porque si no se mueve lo vamos a mover. Porque simplemente queremos saber cuál es realmente va a ser el desarrollo portuario de Valparaíso, si se va a optar por la opción del Terminal 2 en Barón, en Yolanda, porque San Mateo es inviable, por lo que acaba de decir Manterola, y yo creo que Yolanda también es inviable de acuerdo a la inversión, porque el país está cuidando las divisas. Yo creo que veo ahí siempre al ministro de Hacienda tratando de dar recortes públicos. Entonces la pregunta es, de hecho la empresa portuaria de Valparaíso hoy día está despidiendo un montón de gente por lo mismo, porque tienen un recorte que tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque el TUP en Valparaíso cayó. Y dejó del proyecto tan bonito arquitectónico de recuperar un edificio patrimonial. Que ese es otro tema que sería bueno después tomarlo nuevamente, porque no es posible, porque nos sentimos con desconfianzas y nos sentimos engañados por la empresa portuaria. Por lo tanto, yo creo que hoy día hay que hacer una cirugía mayor. Ya no es maquillar, hoy día hay que hacer una cirugía mayor. Y yo creo que eso, responsablemente lo digo, aquí hay responsables que tienen que asumirlo. Yo te agradezco, Tilio, que puedas hacer este programa. Le voy a dejar estos 30 segundos que le quedan a Ramón, pero sí decirte que tengo un dolor muy grande de ver que Valparaíso se sigue hundiendo por mentes que tal vez le quieren hacer daño a Valparaíso, y yo creo que eso no lo pueden permitir los ciudadanos de Valparaíso. Bueno, hay una cosa que tenemos nosotros acá en las redes sociales. Tal vez podemos alargar un poco la cosa, porque don Ramón, don Carlos, digan lo último. El comentario que quería hacer, aprovechando lo que acaba de mencionar Iván, es que justamente la gran desventaja que hemos tenido en esta lucha extensa ha sido justamente la no sensibilización masiva de la ciudadanía. Ellos ven un puerto lejano, leen las noticias y no sienten ni se hacen partícipes de lo que se está jugando en estos momentos en su ciudad. Se han dejado llevar por la imagen que ha proyectado el alcalde de un bienestar pasajero y de un placer, ¿no es cierto?, que no tiene proyección en, ¿no es cierto?, en lo laboral, en el trabajo y en el sustento de la ciudad. Entonces, el gran pecado que hemos cometido, si bien es cierto, este es un foro muy técnico y de mucho reconocimiento, es justamente que no hemos podido sensibilizar masivamente a una ciudadanía que, en la medida que sepa cuáles son las cartas que se están jugando, el motivo, el porqué y la proyección, podríamos tener otra situación que sin duda alguna es Valparaíso. ¿Usted ha oído hablar de la mayoría silenciosa? Sin duda alguna. ¿Usted vio el Festival de la Canción cuando apareció una feminista
que ellas llevan la batuta, en todos lados uno tiene que andar así, y lo que pasó cuando la mayoría la repudió, no señor, hay una mayoría silenciosa que no le gustan las manifestaciones, que no le gusta la tribuna, pero ellos saben en los cerros de Valparaíso que el puerto es el que genera los trabajos. Sueñan con que su hijo, su esposo trabaje ahí, porque los sueldos son muy grandes. Entonces, ojo, esa mayoría silenciosa tiene que hacerse sentir y no ser manipulada por autoridades, como se dice ahora, todo es comunicacional, sí, bajo 7 puntos, 3, todo. No es un tema comunicacional, es un tema real. Exacto. Gracias, don Carlos, por recibirnos acá. ¿Termino, no? ¿Quiere terminar? Sí. Bien, muchas gracias a ti. Bien, yo quisiera, digamos, para finalizar mi intervención en esta oportunidad, profesor, gracias, reiterar de que este es un proyecto que está muerto, y por lo tanto yo le solicitaría a la empresa portuaria que retomara este proyecto, que también es de ellos. No es un proyecto no es un proyecto nuestro, ni este proyecto es de la empresa portuaria también, y que es el único que económicamente y técnicamente tiene factibilidad. Y nosotros coincidimos plenamente con este proyecto porque se habla de un terminal de crucero. Nosotros proponemos que ese muelle sea multipropósito, que se puedan atender, como dijo Barón. Ramón, obvio, en Barón, sí. Se pueden atender allí descarga de fierro, automóviles, contenedores, tener destinados los sitios en la temporada de crucero para que tengan su exclusividad, y mientras dura la temporada, eso es lo que se llama un puerto multipropósito, y que sí se podría financiar. Y después podríamos estudiar otra alternativa para que la gente que quiera ver el mar, no sé, tenga algunos paseos, pero no en el puerto mismo, porque en el puerto se está trabajando y hay un riesgo inminente. Además, no tenemos que olvidar que Chile está suscrito al convenio conocido como ISPS, que es el Código Internacional de Seguridad en los puertos. Tenemos que pensar que un puerto está expuesto a cualquier atentado, y nosotros tenemos que velar por la seguridad de las naves que recalan a estos terminales. Entonces hay que tener presente eso. Y finalmente, algo positivo de esto es que el dique de Valparaíso, que es el ícono de la ciudad, se va a mantener ahí, y yo se lo dije al gerente general, no te preocupes, porque ese dique nunca va a salir de Valparaíso. Muchas gracias. Buen punto para cerrar. Muchas gracias, estimados panelistas. Representan a los gremios del transporte, de los agentes de aduana, de las naves, que son la parte vital real de esta industria. Así que gracias a ustedes por venir, y gracias a ustedes por sintonizarnos. Gracias.